tanto ruido de fondo. Y luego, como habrá un turno de preguntas, sin problemas, abrimos y comentamos todas las dudas. También es porque el programa tampoco me deja ver si alguien quiere preguntar, no veo si el icono este de levantar la mano. Vale, dicho esto, empezamos. Vale, como ya lo hemos probado antes, entiendo que se ve todo bien y podemos empezar. La webinar a la que me han invitado para participar tiene como tema explicar un poco cómo funciona el arbolado en las calles estrechas. Para ello, siempre me gusta hacer como un poco de zoom, porque realmente se puede llegar a pensar que para qué vamos a poner árboles en una calle estrecha si es muy complejo. Entonces, que lo mejor pues igual sería no poner árboles. Entonces, para como verificar la importancia de ajardinar allí donde quepa y donde no quepa también, donde se pueda y donde no se pueda, intentarlo también, quiero hacer como un pequeño zoom de escala, o sea, ampliar y ver un poco de dónde viene esta necesidad de ajardinar en cualquier sitio. Entonces, os he puesto aquí como un poco de introducción de dos planes de infraestructura verde, una de Valencia y otra de Barcelona, para que veáis un poco que todos los planes de infraestructura verde, uno de los puntos más importantes es siempre añadir vegetación. Cuanta más se pueda, mejor. Si alguien tiene el micro enchufado, por favor que lo desenchufe, que me oigo doble y eso sí que me mata. No me gusta nada escucharme hablar. Bueno, entonces, en el Plan de la Biodiversidad de Valencia, las tres primeras acciones van un poco de lo mismo, ¿no? De conectar, de la necesidad de conectar el verde, de una escala metropolitana a una red secundaria, que serían aquellas calles que seguramente las calles estrechas forman parte de esta red secundaria de calles a jardinar, pero el cuarto punto ya hace referencia al fortalecimiento del bosque urbano. Necesitamos una gran cantidad de arbolado en las ciudades para realmente afrontar los desafíos que estamos viviendo en cuanto al clima. El siguiente punto, el 1.5, dentro del plan de Valencia, nos habla de la mejora del suelo disponible para este arbolado urbano. Y luego el documento continúa, es muy extenso. Si queréis descargarlos, están todos los documentos que he usado para crear esta presentación los podéis consultar. Y ahora me voy a pasar al programa de impulso de la infraestructura verde urbana de Barcelona, que un poco funciona igual, lo que pasa es que la información está organizada de otra manera. Entonces, en la línea 1 dice que es la importancia del incremento de la infraestructura verde, o sea, hay que poner más verde allá donde sea posible. Y aumentar la cobertura verde, tanto arbórea como de todo tipo, en las ciudades, pues para un poco lo mismo, para que sean sitios, lugares habitables, porque con los cambios y el aumento de las temperaturas va a ser realmente complicado poder disfrutar de nuestras ciudades. El punto número 2 es esta mejora de la infraestructura verde y en muchos de los puntos que toca, uno son los ESCO6, o sea, los alcorques, y el tercero, que luego hay más, como en el otro documento, es la corresponsabilidad en la cura de la naturaleza urbana. O sea, que al final el espacio público y la naturaleza en el espacio público es un poco responsabilidad de todos. Este pequeño zoom que quería hacer es porque, claro, ahora que vamos a llegar a esta calle estrecha, ya tenemos claro que venimos de esa necesidad de aumentar el verde a toda costa en nuestras ciudades, en nuestros pueblos y en nuestras calles. Los documentos técnicos que he utilizado para crear este documento son la gestión del arbolado viario de Barcelona, el plan director de arbolado viario de Alcorcón y los árboles para vivir también del Ayuntamiento de Barcelona. Porque he utilizado... Disculpa, María. ¿Sí? ¿Estás pasando de diapositiva? Sí. Es que no se ve cuando pasas. ¿Ah, no? No, ahora no sé por qué no. Espera. Vamos a volver a compartir, no pasa nada. Vale. Ventana, la presentación, compartir. ¿Dónde Ahora está? sí, ahora sí. Sí, ahora perfecto. ¿Esta la habéis llegado a ver o no? ¿Sabéis que era la primera? No, nos queda la primera. Vale, pues voy rápido porque ya os lo he explicado. Vale, esta diapositiva es la que hacía referencia al Plan Verde y de la Biodiversidad de Valencia. Esta es
de la infraestructura verde urbana del Ayuntamiento de Barcelona, que con las líneas que os he comentado, con la segunda era la mejora de la infraestructura verde, la tercera línea era la corresponsabilidad la responsabilidad de todos en cuidar esta infraestructura verde. Y vale, y esta era donde me había quedado, que son los documentos técnicos que he utilizado para desarrollar esta pequeña conferencia. Entonces, he usado estos 3 documentos que ya tienen unos años, pero como veréis están todavía vigentes. Y me gusta porque es como una base, pero siempre tenemos que tener los criterios técnicos por encima de cualquier guía, porque al final estos son generalidades y cuando nos enfrentemos realmente a esa calle estrecha tendrá unas peculiaridades únicas. Vale, para empezar quería hacer un pequeño recordatorio de qué es un árbol. Si fuera presencial os diría a todos dibujar un árbol y estaréis todos ahí dibujando, luego me los enseñáis y normalmente mucha gente se olvida de dibujar las raíces. Es algo muy obvio, pero necesitamos entender el árbol no solo en planta, sino también en sección. Muy rápido, ¿se me oye bien? ¿Y veis las transparencias? María, sí, perfecto, sí. Se ve perfecto, María. Vale, vale, es que como a veces oigo cosas y no os veo... Sí, si voy silenciando a la gente, si podéis, por favor, apagar los micros. Gracias. Vale, entonces el árbol, este recordatorio, el árbol, igual que cualquier planta, necesita sol, necesita agua, a la vez va a incorporar vapor al ambiente, por lo tanto tiene una importancia para el control del clima y para combatir un poco estas altas temperaturas que vivimos en verano en las ciudades con todo el hormigón. El árbol consume un poco de CO2 por las noches, pero emite mucho O2, o sea, oxígeno por el día, y al revés, ¿no? Consume mucho CO2, aunque por las noches sí que es verdad que con la respiración también emite un poco de CO2, pero nada comparado con lo que consume. Respecto a los nutrientes que necesita el árbol, hay una parte de macronutrientes y otra de micronutrientes que los va a absorber a través de la tierra. El árbol, como todos sabemos, yo ya sé que esto es muy obvio, pero lo necesito recordar y que tengáis esta imagen del árbol en alzado, lo que ocupa en volumen, para luego, cuando estemos viendo todos los esquemas de plantación, podamos hacernos una imagen tridimensional, porque al final el árbol, cuando los técnicos trabajamos en planta, estamos viendo solo la planta y no es así. El árbol tiene un volumen muy importante, tanto aéreo, que todo el mundo lo tiene claro, como radicular, que es lo que se suele olvidar. Y la importancia del sistema radicular es tan importante que dependiendo de cómo se cuide este sistema radicular, toda la parte aérea va a tener una mayor o menor calidad y va a tener más o menos problemas. Al final, la vegetación no tiene sistema inmunitario y la vegetación está fuerte cuando no sufre de estrés. Y en el medio urbano, la vegetación tiene muchos estrés. Primero, no puede desarrollarse todo su sistema radicular en el espacio que necesitaría. ¿Por qué? Pues porque tenemos todas las calles pavimentadas y el intercambio de agua y oxígeno es mucho más complicado para el árbol. Además, la luz de las farolas inciden también en el desarrollo del árbol, no dejando descansar, no dejando de realizar sus periodos de descanso nocturnos y de alguna manera le influye en los procesos de fotosíntesis. Además, el aumento de las temperaturas, el aumento del CO2, todo esto hace que todo el arbolado viario siempre esté en un estado de estrés, que va a hacer que sea más susceptible a plagas y enfermedades. Por lo tanto, cuanto mejor le facilitemos la vida a esos ejemplares, mejor podrán adaptarse al entorno y menos problemas tendremos a la larga. Vale, viendo este pequeñísimo resumen de lo que es un árbol y solo para que entendamos bien de lo que estamos hablando, que al final es un ser vivo que nos acompaña, que nos va a ayudar a vivir mucho mejor, que nos va a traer muchos beneficios, pero al final también le debemos un poco de cariño, de cuidado y a todos los niveles, ¿no? Porque al final plantar un árbol
es para todos los ayuntamientos y al final para todos los ciudadanos tiene un coste, tanto de plantación como de mantenimiento. Si cuando ese árbol está en su máxima producción de los beneficios de sombra, de floración, de todos aquellos beneficios que ya sabemos que nos aporta el arbolado urbano, si en ese momento por una mala elección lo tenemos que talar, el coste también monetario que hemos perdido es muy grande y el coste que vamos a tener que soportar, porque un árbol pequeño nunca va a dar, hasta que no crezca, los mismos beneficios que ese árbol que ya se había desarrollado, también en el tiempo es muy elevado. Por eso la importancia de saber cómo enfrentarnos a situaciones adversas, sabiendo que un tema importante es que hay que intentar siempre poner vegetación. O sea, siempre hay como una balanza que tenemos que sopesar bien. Entonces, así en general, vale, ¿qué es una calle estrecha? Pues se considera calles estrechas, aceras, porque al final la calle va de una fachada a otra, pero aquí vamos a hablar un poco de las aceras, que es el espacio que vamos a compartir con el árbol. Dependiendo de realmente el ancho de la calle, que sería el ancho de todo, podremos utilizar unas estrategias u otras que ahora veremos. Pero en cuanto a aceras, la acera no apta para la plantación es una acera de menos de 3 metros. ¿Significa eso que esa calle con esa acera de menos de 3 metros no pueda tener árboles? Depende, ya lo veremos. La acera estrecha es una acera que mide de 3 a 4 metros y permite la plantación de un árbol de porte pequeño. La acera mediana de 4 a 5 y una acera ancha es de 5 metros. El marco de plantación. Como estamos viendo las calles estrechas, las aceras pequeñas, me voy a centrar en esta tipología. Pero es interesante, me ha parecido como nombrar las otras para que os hagáis como un poco de la idea del espacio. Entonces, las distancias mínimas tiene que haber siempre un paso libre de 1 metro o 2,5 metros de paso para el peatón, ¿vale? Y luego tenemos el árbol que va a tener que tener una copa estrecha de 2 a 4 metros con un marco de plantación más cercano que el que plantaríamos en una calle muy ancha, porque el árbol ¿no? Es mucho más grande, tiene una copa más grande, entonces, por lo tanto, el marco de plantación, que es la distancia entre árboles, la podemos separar, pero en el caso de una calle estrecha donde el árbol que tenemos que plantar, porque si no la copa toca las fachadas, tiene que ser pequeño, este marco de plantación, esta distancia entre un arbolado y otro, se reduce a 5 o 6 metros. La ubicación. Como os decía, estábamos hablando de calles estrechas, de aceras pequeñas. Si la acera es muy pequeña, una de las cosas que podemos hacer es plantar en una mediana, o sea, plantar en el centro de la calle. Siempre aquí tenemos problemas porque siempre tenéis que dejar el paso para ambulancias o para el vehículo de bomberos, que por lo menos necesita 5 metros libre. Pero una vez dejando ese espacio libre, el árbol se puede acoplar a diferentes puntos para no interferir con las fachadas, pero ajardinar o arbolar esa calle. Entonces, la manera típica de plantar sería en acera. Si en la acera vamos a tener aparcamiento en batería, deberemos tener una protección que puede ser un bordillo de al menos medio metro para que los coches, el morro, no nos toque y no nos haga heridas en los troncos, o poner una protección metálica o valla. Y si los coches irán aparcados en línea, por lo menos tenemos que tener un bordillo de 20 centímetros. ¿Qué pasa con que ahora intentamos siempre recoger toda el agua de escorrentía y llevarla a los alcorques o a las zonas de plantación con estos bordillos? Estos bordillos no significa que sean continuos, pueden tener un espacio abierto entre ellos de manera que el agua pueda filtrar a los alcorques. Pero estamos hablando un poco de esa protección que tiene que tener el arbolado frente a los coches. También podemos plantar en el medio de la calle, siempre que dejemos el espacio libre para emergencias, o bajar los árboles a la banda de aparcamiento. Con lo cual, aquí también tendremos que tener como unas bandas de seguridad que se pueden hacer con estos bordillos de seguridad que no dejan que las ruedas pasen, por lo tanto, la parte de atrás o delante de los coches no toca con los troncos. O seguro que habéis visto estas estructuras
metálicas que abrazan los árboles a modo de protección. Servidumbres. La servidumbre a los edificios de fachada y balcón. Al menos tenemos que dejar una distancia mínima entre la copa de los árboles y las fachadas y balcones de los edificios. La distancia mínima entre la fachada y el tronco tiene que ser de 2,5 metros. La servidumbre a vallas o límites parcelarios. Aquí dicen que tenemos que considerar que la valla del vecino o de la parcela tiene las mismas características que la finca y que no debería estar, o sea, la copa no debería pasar el eje de esa valla, sea vegetal o construida, deberías tener esos 0,5 de entre la copa y ese límite abstracto libres. Esto se debería repensar. Está claro que cuando el árbol se mete en las propiedades de los vecinos y los vecinos no quieren ese árbol porque en vez de ver que es una fuente de beneficios, lo ven como un elemento que ensucia, así pues evitas todos estos problemas. Pero aquí hay que hacer una tarea de educación muy importante porque realmente tener un árbol que te entre en tu parcela, que tengas ese fondo verde, que tengas esas visuales y que encima tú no estés encargado de cuidarlo porque te lo está haciendo el ayuntamiento, debería ser algo siempre positivo. La realidad es que muchos ayuntamientos tienen problemas porque la gente se les queja de que las ramas se le meten dentro de la parcela, de que si es un pino y tira pinocha ensucia, o si es un árbol caduco ensucia, y esto es una cosa que queda por avanzar. Aún no hemos llegado ahí, llegaremos porque al final siempre se avanza, pero no es una situación real. Servidumbre al peatón. La altura mínima de paso de un peatón tiene que ser 2,25 metros libres, que se llama la altura de la cruz del árbol, ¿no? A partir del tronco donde las ramas se dividen y se ramifica, ese espacio tiene que estar libre al menos 2,25 para que un peatón pueda pasar sin chocarse con las ramas. La distancia mínima entre la línea y el final del alcorque debe ser 1,80 m para favorecer la accesibilidad, sobre todo de carritos, de gente con elementos para andar como bastones o andadores y de sillas de ruedas. En este sentido, al final, pues se intentan buscar soluciones para que si no hay suficiente sitio en la acera, podamos tener ese espacio de alcorque libre para el paso. Pero hay soluciones que se están viendo que no están funcionando, como por ejemplo esta primera, que han tapado el alcorque con caucho de seguridad, que a priori es filtrante, pero esos pequeños poros que deja el caucho de seguridad, que es también lo que se utiliza para las zonas de juego, al final se colmatan con el polvo y las partículas pequeñas que hay en la ciudad y hay en el ambiente. Por lo tanto, se vuelve una superficie impermeable. Entonces, este árbol que tiene a priori un gran alcorque, mm, al final por ahí no le está pasando el aire y no le está pasando el agua. Por lo tanto, esto no es una buena solución. Em, un poco, hay otros materiales que les pasa un poco lo mismo, que aunque se supone que son permeables, al final los poros se acaban colmatando y se convierten en impermeables. Eso también le pasa con la arena morterenca. Al final necesitas hacerle un alcorque libre y la arena morterenca no debe llegar al tronco del árbol. Unas soluciones posibles sería ese tipo de cubrealcorques que protegen, además impiden que se compacte, porque al fin, ya sabéis que cuando un alcorque se queda descubierto por el paso y los pisotones de la gente, el paso de los perros, las ruedas de los carros, de los coches, al final esa tierra se va compactando y aunque esté libre, la capacidad que tiene esa tierra de permeabilidad es muy baja. Entonces, este tipo de cubrealcorques que protegen la base de los árboles funcionan muy bien. Incluso hay modelos, como este segundo, que puedes ir adaptando al crecimiento del arbolado. Y luego otra cosa que funciona muy bien es que siempre tenemos que intentar que las bases de los árboles estén plantadas, con una mezcla de semillas o vegetación adventicia, pero esto asegura una alta biodiversidad, un refugio también para la fauna útil, que es aquella fauna que nos va a ayudar
a combatir las plagas que pueda tener arborado y además nos protege la tierra. Servidumbre al tráfico rodado. Si esa calle va a pasar autobuses o camiones, vamos a tener que tener un espacio libre de 4,5 metros. Si va a tener parking, 2,25 metros. Si va a pasar un carril bici, al menos hay que dejarle desde el tronco hasta el comienzo del carril bici 90 centímetros libres. Señalización vertical y mobiliario. La distancia entre farolas. Al final se recomienda que haya una distancia mínima de 4 metros, sea cual sea la distancia entre árboles. Ya hemos visto que la distancia entre árboles va a depender del tamaño del árbol y del tamaño disponible de acera, porque al final la copa suele tener unas formas más o menos redondeadas, por lo tanto, lo que tengamos entre árbol y árbol va a ser también lo que tengamos entre árbol y fachada. Como no queremos que las ramas del árbol se nos metan en el vecino y queremos conocer muy bien qué especie vamos a plantar y su desarrollo y su porte para no tener que estar podando en exceso, esto nos definirá bien la distancia entre arbolado. En todo caso, lo que os he comentado, entre farolas debería tener una distancia mínima de 4 metros libre. La distancia entre los semáforos, un poco lo mismo, 4,5 metros, y esto es también porque si no acaban tapándolos, si no podemos ver el semáforo, enseguida va a tener que ir podando el árbol de una manera desequilibrada y los árboles que se podan con maneras extrañas, al final son más proclives a las plagas y enfermedades. Al final es todo lo mismo, el árbol está estresado, no está equilibrado y va a ser sensible a plagas. Distancia entre las señales verticales, mínimo de 2 metros, y distancia con marquesinas, mínimo de 3 metros. En los contenedores, a priori, dependerá de cómo se haga la carga y limpieza de los contenedores. Si va una máquina y los coge directamente del sitio, pues tendrás que tener mucho más espacio que si hay operarios que los pueden empujar y sacar a la calzada. Con los servicios aéreos, aquí la distancia entre el final de la copa y el cable eléctrico debería ser de 2 metros. Es verdad que cuando hay torres eléctricas, que no va a ser el caso de una calle, pero a lo mejor os encontráis con este tema, las torres eléctricas y las redes de eléctrica más grandes, en la proyección no quieren ningún árbol y entonces siempre te hacen eliminarlos. Vale, ahora vamos a pasar al subsuelo. Al final en la ciudad hay muy poco sitio, tanto en superficie como debajo del suelo. Pasan muchísimas infraestructuras que siempre son más necesarias o tienen prioridad que el arbolado urbano que tiene que caber en el hueco que le dejan estas infraestructuras. Y esto es así. Entonces, el árbol tiene que tener suficiente sitio porque muchas veces los problemas de que levantan el pavimento es porque el árbol no tiene sitio. Entonces, al final, lo que hace la raíz es buscar un sitio por donde salir. Entonces, muchas veces dicen, no, es que pues la morera no se puede plantar en Alcorque porque tiene una raíz que levanta el pavimento. La morera a priori no tiene una raíz que quiera levantar el pavimento. Casi todos los árboles pueden levantar el pavimento. Si tiene un buen espacio, ella no va a preferir hacer el esfuerzo en levantar el pavimento, pero si se está ahogando, va a salir por donde pueda. Pero la morera, la tipuana, el naranjo y todas las especies vegetales. O sea, van a buscar el hueco por donde salir, respirar y por donde le filtre el agua. Levantamiento de bordillos, el desarrollo radical muy restringido, que luego esto crea muchos problemas de espiralización de las raíces. ¿Esto qué significa? Cuando un árbol no puede desarrollar su sistema radicular y llega a un borde, la raíz empieza a crecer dando vueltas. Entonces va haciendo una espiral que cuando esta raíz engrosa, ella misma está ahogando a las otras raíces y además no tiene soporte ese árbol. Con un poco que llueva y un poco de viento que luego haga el efecto vela, todos estos árboles se caen.
y los servicios subterráneos, ¿no? Que no haya conflictos con estos servicios subterráneos. Por ello, lo que hemos visto antes, ¿no? Que el árbol tiene también un desarrollo radicular que tenemos que tener siempre en cuenta, hay que intentar que dentro de lo que sea posible, las instalaciones vayan 1,5 metros por debajo de la superficie y que estén separadas del final del alcorque de 1 metro a 1,5 metros, para no tener problemas con las raíces y las infraestructuras. Dentro de este tema está el tema del suelo. Si antes estamos viendo el subsuelo, ¿no? Qué es lo que va por el subsuelo y qué es lo que está pasando, ¿qué suelo necesita el arbolado? Pues al final el material sólido sería el 50% del suelo y luego el otro 50% estaría ocupado por los poros, los macroporos y los microporos que se llenan de aire y de agua. Esto es esencial para el buen desarrollo del sistema radicular. Entonces, con un suelo óptimo, se supone que todo el suelo puede ser utilizado por las raíces. En un suelo compactado, ya el uso de las raíces, el uso del suelo que puede utilizar las raíces, es el 50%. Y bajo un pavimento, las raíces se pueden desarrollar solo en un 25% de suelo. Entonces, aquí hay como unos valores recomendables, en nuestro caso de las calles pequeñas, si tenemos un árbol de copa de 2 a 4 metros, con un porte pequeño, necesitaríamos de 3 a 6 metros cúbicos de volumen de suelo que el árbol pueda utilizar. Para ello, si ya hemos dicho que el alcorque vamos a tener problemas porque no tenemos el espacio, estamos en una calle estrecha, no tenemos el espacio, todo el espacio libre disponible que nos gustaría, lo que podemos hacer es este sistema de alcorques corridos o lo que se llama también alcorques estructurales. A priori, el hueco de plantación, el alcorque que conocemos de toda la vida, no debería ser menos de 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad. Si el alcorque ya está hecho y queremos plantar otro árbol, hay que desfondar, aunque luego vuelvas a meter toda la tierra que has ido sacando. ¿Por qué? Porque esto va a favorecer que esa tierra ya no está compactada y es lo mismo, ¿no? Vas a favorecer el desarrollo de las raíces. En las calles pequeñas, esto sería lo mínimo que deberíamos cumplir. Vale. Esto sería esto lo he sacado de LinkedIn, de un curso que hicieron de suelos estructurales o suelos técnicos. Estas fotos no son mías, pero aquí han hecho un buen desfonde, tener en cuenta que muchas veces cuando acaba una obra de urbanización y te enfrentas a los alcorques, la cantidad de hormigón que han puesto para sujetar ese bordillo que no necesita tantísimo hormigón y que sobresale, se puede llegar a comer 20 centímetros fácilmente por cada lado del alcorque. Entonces, si normalmente ya dibujan el alcorque con 1 metro justo, si empiezan con estas cantidades de hormigón a meterse en el espacio que es para el árbol, nosotros como técnicos tenemos que exigir siempre, hay que asomarse siempre a los agujeros de los alcorques y exigir que todo eso lo eliminen, que lo piquen y que el árbol realmente tenga el espacio disponible para desarrollarse, mínimo de ese metro cúbico. Entonces, ¿qué es un suelo técnico o un suelo estructural? Pues al final se puede hacer de dos maneras, pero son suelos que lo que hacen es que sean muy permeables, que la cantidad de gravas sea mucho mayor de lo habitual. Ya no queremos rellenar todos los alcorques con un suelo vegetal buenísimo, con un poco de arcilla para que retenga el agua. No, porque al final se acaba compactando tanto que están viendo que suelos con mucha menos cantidad de materia orgánica, mucho menos fértiles, pero con mucho mayor potencialidad de drenaje, mucho mayor potencialidad de dejar poros libres para que estos intercambios funcionen, hacen que los árboles se desarrollen mucho mejor. Para esto hay dos maneras. O utilizar unos suelos, bueno, o ambas, pero se puede utilizar gravas de diferentes calibres que aún así siempre debajo del alcorque, en el fondo del alcorque, cuando ya has llegado a ese metro de profundidad, siempre interesa poner una capa de gravas para favorecer el drenaje. Luego,
Ya pondrías la tierra vegetal, que siempre interesa que tenga un alto porcentaje de arenas y gravas para que sea mucho más permeable. Y este sistema que tenéis aquí arriba de celdas son lo que se llaman alcorques estructurales, que estas celdas que se rellenan de tierra lo que hacen un poco es el papel de la grava, o sea, crean huecos de manera que las raíces entre árbol y árbol puedan estar conectadas por debajo, porque el suelo que hay entre árbol y árbol, aunque arriba esté pavimentado, por debajo tiene alto contenido en gravas y en arenas, o con estas geoceldas, donde las raíces se pueden desarrollar e incluso pueden tocarse unos árboles a otros por debajo del suelo. Todo esto va a hacer que el volumen de suelo que necesitamos sea mucho mayor. Esto es un poco lo que venía siendo esta idea, ¿no? Luego, no sé si estoy liando mucho, como luego hay preguntas, pues si no me he explicado bien, volvemos al tema. Luego, la selección de especies en lo que es el referente al tamaño de las especies. Al final, sí, la especie va a estar en acera y, como ya hemos visto, todos los condicionantes que tenemos con la situación de este árbol, ¿no? Respecto a fachada, respecto a transeúntes, respecto a mobiliario, cuando tenemos un espacio de 2,5 a 3 metros, vamos a tener que plantar árboles de copa estrecha, que tengan un diámetro de 2 a 4 metros. Son realmente árboles muy pequeños. Una herramienta que puede ser de mucha utilidad es el SketchUp, que es un programa gratuito de 3D que nos permite ver en diferentes épocas del año cuánta sombra vamos a tener, porque al final en las calles estrechas lo que pasa es que tenemos como microclimas, porque las fachadas de los edificios nos suelen dar sombra y al final podemos tener vegetación que, o deberíamos tener vegetación que esté más adaptada a situaciones de menos sol. Por lo tanto, una manera de saber cuánta luz vamos a tener o de decidir si el arbolado lo vamos a plantar en una acera u otra, puede ser utilizar estas herramientas para saber cuántas horas de luz vamos a tener en las diferentes épocas del año. El SketchUp te permite bajarte el plano de la ciudad. Si tú tienes ya la calle clara y sabes las alturas que van a tener esos edificios porque ya existen o porque en el planeamiento que se va a desarrollar ya lo dice, puedes dibujarte los bloques y luego con la herramienta esta de sombras que tiene el programa, puedes ver en las diferentes épocas del año cómo va a ir la sombra en esa calle y decidir dónde te interesa más plantar o al revés, qué especie elegir. Otro sistema es el de toda la vida, el analógico. Este libro me parece muy bueno porque con este tipo de tablas que puedes rellenar, o sea, puedes ir buscando las especies por diámetro de copa, tipo de raíz, si aguanta o no los pavimentos. Al final puedes hacer una selección de especies. Pero, a ver, vale, esto es para ya elegir el arbolado, exacto. El sistema analógico y el sistema digital es utilizar, que hay muchas, pero esta está muy bien, que es la guía del BERBA del Ayuntamiento de Barcelona, que de una manera muy fácil, si vas muy perdido en cuanto a qué vegetación puedes utilizar, tiene el cercador de Arbrat, que le vas diciendo la zona climática, el tipo de el tamaño, la ubicación, si quieres que tenga mucha copa o no, y otros tipos de búsqueda, incluso si aguanta las zonas pavimentadas o no, y al final te muestra un listado que te puede ayudar siempre que se adapte bien a esas circunstancias de tu clima y a ese microclima de la calle que ya has estudiado, te da una lista que puedes utilizar en tus proyectos. Y la última manera de seleccionar especies, que es la que más útil es y la más sencilla, es la observación. Cuando vayáis por una calle que os sintáis a gusto, que haya sombra, que el arbolado lo veáis bien, hacer fotos. Tengo el móvil lleno de fotos, que es verdad que luego, como no las ordeno, pues no las puedo utilizar para nada, pero es muy útil porque entonces veréis qué especies son las que mejor funcionan, qué tipo de sombras dan. Hay especies que dan sombras muy ligeras, hay especies que dan sombras muy densas, hay árboles que dan sombras más frescas que otras. Entonces, cuando vayáis andando, cuando vayáis viajando, ir haciendo fotos a estas calles en las que realmente haya vegetación y os parece que sea interesante. Entonces, al final,
cuando os enfrentéis a un problema así tendréis como una base de datos propia que produce, o sea, que da mucho conocimiento, porque todos aprendemos unos de otros y aquí se ve muy fácil los errores y los éxitos que cometemos todos como técnicos. Luego quería hacer como un listado, no sé ni si voy muy rápido, pero bueno, mejor breve que muy rollera. Un listado muy somero porque al final es lo que os digo, cada calle va a tener unas peculiaridades que hay que estudiar y la vegetación que utilicemos dependerá de dónde esté ubicada esa calle, qué orientación tenga, si hay balcones, si no hay balcones, si aunque la acera sea estrecha, la calle es ancha, si pasan coches, si no, si podemos hacer estos alcorques estructurales, si no. Entonces es muy relativo, pero bueno, un poco quería daros como un pequeño listado de especies. ¿Qué podemos utilizar para plantar en estas calles estrechas? Pues arbolados de pequeño porte, como los naranjos amargos, la lagestroemia o variedades. El Fraxinus ornus es un árbol mediano, no es un árbol pequeño, pero hay algunas variedades que lo que hacen es enanizar las especies y por lo tanto podemos ir a variedades de árboles enanas o más pequeñas. Otra estrategia que se utiliza mucho es utilizar arbustos, pero que están podados en vivero de forma que se llama de pie alto, de manera que la cruz está a 2,5 metros mínimo, por lo tanto el peatón puede pasar por debajo y son estos árboles, son estos arbustos que pueden llegar a tener un desarrollo, una forma similar a lo que pensamos cuando pensamos en un árbol y que nos sirve para ajardinar estas calles estrechas. Aquí os he puesto unos ejemplos que se usan mucho, como la adelfa, la fotinia o el hibiscus. El hibiscus es interesante porque además es un árbol caduco, que de estos arbustos que los podamos en forma de pie alto no hay tantos caducos. Y por último, palmeras y coníferas. Podemos utilizar los trachycarpus, que son unas palmeras de porte pequeño, o los chamaeros. Lo que pasa es que los chamaeros, como hacen tantos hijuelos alrededor, a veces ocupan mucho volumen y no te permiten dejar ese espacio disponible. Pero bueno, hay algunos ejemplares que se podrían plantar, o los Cupressum sempervirens stricta, que bueno, dependiendo también, ¿no? Porque estos tienen un sistema de radicular potente como todas las coníferas, pero sí es verdad que tienen un porte tan acotado que nos podría servir para plantarlo en algunos sitios, ¿no? Por ejemplo, aquí, si detrás de la valla lo que hay es un vecino privado, pues nos aseguramos de que, no le, aunque está muy cerca de su valla, no le va a entrar ninguna rama dentro de su propiedad. Si no cabe nada, tenemos que seguir intentando plantar, porque la infraestructura verde la tenemos que completar, es una red y toda aquella calle que tenga vegetación será parte de esa infraestructura verde y los beneficios del verde urbano se multiplican. Otras soluciones, pues si el problema que tenemos es que, vale, tenemos espacio, pero donde no tenemos espacios en el subsuelo, porque está colmatado de instalaciones, pues podemos usar maceteros. Maceteros hay de muchos tipos, de muchas formas, de muchos colores, pero lo que tiene bueno es que muchos son móviles. Entonces podemos incluso calles que en una época determinada tengan un uso, como pueden ser las fallas, que estén durante el resto del año con arbolado y en el momento que necesitemos ese uso despejado, llevarnos las macetas y dejar las calles libres. Trepadoras. Esto se usa mucho en algunos países, en España no se usa tanto, pero es una buena estrategia y es una estrategia económica. Es hacer alcorques que pueden ser mucho más estrechos, pueden ser bandas de plantación a los lados de las edificaciones y dejar que las trepadoras suban por los edificios o, como en la imagen, que haya una pérgola. Es una manera muy eficiente y barata también de ajardinar. Nosotros no estamos acostumbrados a dejar crecer trepadoras por las fachadas, pero yo lo veo una solución que se puede implementar, que nos podemos acostumbrar y que puede ser muy beneficiosa. Otras soluciones son los jardines verticales. Cuando no hay espacio, está claro que pegar la vegetación a las fachadas puede tener muchas utilidades. El problema que tienen
Los beneficios son muy estéticos, aportan mucha biodiversidad, y los problemas es que tienen un elevado coste de mantenimiento y de ejecución. En algunos sitios concretos se pueden implementar porque el lugar lo permite, o no nos podemos permitir como ese lujo. En otros sitios pues habrá que ir a soluciones más sencillas. Y otra solución que se ha utilizado y parece que está funcionando bastante bien, yo esta sí que no la he instalado nunca y solo conozco lo que he leído al respecto, son los toldos vegetales. Al final son unos toldos de tela, pero que permiten que la vegetación se desarrolle porque es como un fieltro. Tiene que ver mucho con la tecnología que tienen los jardines verticales, donde el fieltro se utiliza como, como soporte para el desarrollo radicular de las plantas. Y, y bueno, es una manera de meter el verde, incorporar el verde en calles realmente muy estrechas. Y la última, y una de las que más me gustan y de las que más comparto cuando hacemos de jurado en Viles en Flor, es ver cómo los vecinos pueden ayudar perfectamente a esta mejora del verde, que como habéis visto, la guía del verde de Barcelona ya también lo menciona, ¿no? La ciudad y el verde es una responsabilidad de todos y todos podemos ayudar a conseguirlo. Y es las plantaciones que hacen los vecinos en sus fachadas, con macetas, con jardineras, con plantas en los balcones, y eso también nos va a ayudar a ajardinar calles estrechas y, y es la manera más barata que tiene un municipio de ajardinar sus calles. Y con esto he terminado. No sé si se ha ido muy rápido, ha sido muy corto. Espero que os haya gustado. Voy a dejar de compartir para veros. Pues nada, bueno, yo soy Pablo y voy a tomar el relevo de mi compañera Rosa. Nada, María, ha estado muy bien, muy chulo. Creo que habrá gustado a todos. Y Eso nada, espero. si queréis hacer cualquier pregunta, si queréis podéis abrir el micrófono y hablar o por el chat, si tenéis cualquier cuestión. Carmen, si quieres preguntar, he visto que has levantado la mano. Carmen y Sergio luego. Sí, hola, buenos días. Hola, buenas. Mira, tengo una consulta porque habéis comentado el tema de los alcorques dentro cuando se crean los alcorques y demás, pero claro, en muchas ocasiones las urbanizaciones no tienen en cuenta que las ubicaciones de los alcorques están muy cerca de las conducciones de gas, de luz, de agua que van por el subsuelo. Entonces, aquí lo que nos hemos dado cuenta es que en algunos casos el alcorque está encima de la esta. Entonces, claro, tenemos ya el alcorque que te ha hecho la empresa constructora, tenemos toda la canalización por debajo. Entonces, ¿qué solución le damos a esos alcorques? Cuando, por ejemplo, a lo mejor la alineación que tenemos en el resto de la calle son tipuanas. Vale. Sí, Gracias. Si la infraestructura va por lo menos 1,5 metros por debajo de ese alcorque, no es muy grave. Entiendo que seguro que no, que seguro que la tienes a 1 metro o menos. Creo que son 70 centímetros. Claro, eso es un fallo, pero de proyecto. O sea, al final, cuando trabajas con muchos equipos, que cuando hago proyectos es muy habitual, ¿no? Al final tú estás trabajando en tu capa, ¿no? Yo los ingenieros agrícolas, agrónomos, trabajamos en nuestra capa de vegetación con nuestros alcorques. Siempre hay que hacer una puesta en común, y sobre todo con quién tenemos problemas, con los de la iluminación, con los ingenieros que hacen la iluminación, y con los de instalaciones. Eso ya es más raro de ver, porque eso sí que se suele mirar más. Pero con los de la iluminación es como que estamos trabajando en paralelo, y muchas veces los de la iluminación pasan la tubería del cable por debajo de los alcorques, porque normalmente vas, ¿no? Árbol, farola, árbol, farola, árbol. Eso es en el mejor de los casos, porque a veces superpones las dos capas y estamos los dos en el mismo sitio. Entonces, ¿qué haces cuando pasa esto? Si la urbanización es nueva, es que es un error muy grave,
Sí, la urbanización es vieja y es un tema que se han querido hacer alcorques para tal y ha parecido eso, pues habrá o que plantar algo muy pequeño. Sí que es verdad que en cubiertas vegetales, con 60 centímetros, 70 centímetros, se puede plantar lo que se llaman cubiertas vegetales intensivas, que son jardines que se hacen en los tejados. Y puedes plantar con muy poco volumen, pero para eso necesitas como impermeabilizar la parte de abajo, poner sustratos de muchísima calidad, preparados para cubiertas, que en realidad se parecen a estos sustratos técnicos de lo que hemos hablado, y ahí pues podría ser una posible solución, separarte con una impermeabilización de ese espacio e intentar mejorar la tierra por otras, por donde no vayan las instalaciones. Fácil no lo tienes si ya está hecho el problema. No sé si te ha ayudado o he podido aclarar algo. Sí, bueno, es difícil porque la urbanización que se ha hecho es nueva, Sí, lo que ha sido es una ampliación de la acera. sí. Entonces, lo que tú has dicho, han colocado farola, árbol y no se nos ha consultado al departamento. Entonces ya está hecho. Y el problema es que, claro, si ponemos cualquier cosa en ese alcorque, en breve, bueno, quien dice en breve, a lo mejor en 15, 10 años, las raíces ahogan las conducciones que tengamos por abajo. Entonces tendremos problemas pues eso, de lo que tengamos bajo. A ver, no sé, claro, una solución es, si la conducción es de farola, ellos pueden levantar, o sea, sé que es costosa, pero levantar la acera, sacar esa conducción y que vaya como paralela a la línea de alcorques y se vaya metiendo en las farolas, como un peine, digamos. Si ya está hecho, es muy difícil que lo vuelvan a hacer, pero se debería. O si se puede mover la línea de alcorques. Los alcorques ya están hechos, pues no nos sirven. Habrá que bajarlo a la acera, no lo sé. La solución no es fácil, pero y si no esa, si realmente no son conducciones de agua, al árbol no le va a gustar mucho. Entonces, igual si las aíslas bien, puedes plantar árboles igualmente. Lo mejor no es, pero es que siempre pienso que es mejor tener un árbol que no tenerlo. Gracias. Vale. Creo que Sergio quería también hablar. Sí, os quería preguntar, has sacado una imagen de alcorques con celdas, alcorques estructurales. Entiendo que eso se coloca en toda la franja, porque has dicho que los árboles podían llegar a tocarse por abajo. Sí, Entiendo claro. que la celda se coloca en continuo, aunque luego se pavimente parcialmente y se deje solo el espacio de Sí. alcorque. Sí, es que ahí ha ido muy rápido. Las geoceldas estas se colocan, o sea, tú tienes el metro cúbico donde tienes el árbol, con su grava de drenaje abajo, su tierra vegetal más bien de textura eso ligera, ¿no? Porosa, y entre árbol y árbol es donde van estas geoceldas o este suelo estructural, pero solo entre, o sea, va el metro de que ocupa el árbol, digamos, en línea, el metro del árbol, y luego va hasta el siguiente árbol, todo esto por debajo. Y luego por arriba puedes o pavimentar a lo mejor con un pavimento permeable, que puede ser cualquier pavimento con junta abierta o pavimentos que ya hay adrede que dejan pasar el agua, o dejar el alcorque corrido, que es en tierra, y pues plantar encima. Pero estas geoceldas se van entre árbol y árbol. Vale, gracias. Susana, ¿quieres decir algo? Bueno, hola María. Pues me ha Hola, parecido súper interesante. ¿te ha gustado? Sí, sí, además es que es el problema que siempre encontramos y bueno, que la verdad es que tampoco hay tantas especies que se puedan acomodar a ese tipo de espacios y porque cuando no son las ramas son los problemas de raíces y cuando no son la propensión a plagas como los pulgones y cuando no dicen que es que, pues eso, que las flores manchan o que, o sea, que es que sí, que es que tenemos que aprender a que los árboles son seres vivos y necesitan su espacio y tienen que vivir y necesitan las cosas básicas.
Entonces, y luego también a la hora de hacer alineaciones en las calles, ¿qué piensas a la hora de alternar diferentes árboles de diferentes especies? Porque a veces ves prunos, creo que veía el otro día, prunos, naranjos, así alternos o... Yo lo veo esencial. Sé que a los arquitectos no les suele gustar la idea porque ellos piensan en una alineación todo de lo mismo, ¿no? Que le da como sobriedad, orden, todo esto que le encanta a los arquitectos, espacialidad, pero aunque sean los cruces, ¿no? Porque ahí dices, no, bueno, sí, tengo la misma especie, pero en el cruce cambio. Es necesario porque, como tú bien has dicho, cuando hay plagas, al final este cambio de especie son como cortafuegos. Entonces, yo entiendo que no vas a plantar una de cada a lo loco, sin ritmo y que parece que aquí hay un desorden, pero por lo menos en los cambios en los cruces o en cada acera nos puede generar un ambiente también muy especial, muy bonito. Podemos tener un árbol como mucho de mayor porte que ocupe la parte más alta y luego un árbol de pequeño porte que ocupe el espacio más bajo. El ser humano le gusta tener la vegetación alrededor, ¿no? Tener estas diferentes alturas. Y nos va a beneficiar totalmente en el tema de la propagación de plagas. O sea que ese comentario, ya sé que sabes del tema, pero sí, es muy oportuno, es muy oportuno. Gracias. Sí, además es que incluso veía el otro día, pero es en campo, ¿no? No sería lo mismo en una ciudad, pero la combinación de cipreses sempervirens, luego con olivos en este caso, otro tipo de copa más redondeada, y al final la perspectiva es interesante, incluso si se hacen ritmos con floraciones alternas o árboles caducos pues también al final tiene más interés y al final también queremos ciudades bonitas. Exacto, son todo beneficios, totalmente. Sí, sí. Muchas gracias por la aportación. Sí, María. Javier, ¿quieres hablar? O Carmen, que también tengo aquí una manita que veo. Javier ha bajado la manita. Y Carmen, no sé si es la Carmen que hablaba antes. Sí, es la Carmen que ha preguntado antes. Vale. Bueno, me preguntan por el chat también si vas a facilitar luego, si nos puedes facilitar luego la presentación para enviársela. Sí, vale. Sin problemas. La podéis, o sea, ya os digo que el contenido es sobre todo de estas guías que os he puesto ahí, pero está bien que tengáis las referencias porque os las podéis descargar, están gratuitas. Sí, más que nada eso para que las referencias. Bueno, pues, y pues si alguien tiene alguna cuestión más, si no... Lo único eso que es muy útil leerse cuantas más guías mejor, de cuantas más ciudades mejor, porque de todas se va aprendiendo, pero al final el criterio técnico y el criterio de no ser estricto en cuanto a la utilización de las guías, sino saber dónde estás y buscar soluciones concretas para los sitios concretos es indispensable. Ana, si quieres aportar algo. Javier nos hace la pregunta por el chat que a ver si conseguimos que le funcione el ahora sí que me deja. Hola. Ahora sí. Muy buena la presentación, me ha encantado. Me alegro. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Existe una solución para aquellos árboles que se han hecho enormes, han levantado el pavimento, no los quieres quitar porque son impresionantes los árboles, pero no te deja pasar con una silla de ruedas? Bueno, si existe alguna solución para este tipo de problemas. Sí, a ver, lo primero es tu percepción. O sea, es un árbol que ha levantado el pavimento, pero a ti te parece un árbol digno de conservar. Eso es por donde hay que empezar. Una vez ahí, el ingenio del ser humano es infinito. Cosas que se pueden hacer. Ampliar el alcorque, levantar el pavimento, intentar ampliar el alcorque y a lo mejor si no hay suficiente espacio en ese sitio para pasar por accesibilidad y no puedes pasar por otro lado, a lo mejor puedes crear como una especie de rampa
que pase por encima de esas raíces que te están impidiendo el paso a nivel. Entonces, igual ahí el terreno puede subir ligeramente y bajar, hacer como una especie de puente. Es que, claro, no sé de qué estamos hablando, pero puede ser una solución. Otra, depende del tipo de raíz que sea, tú puedes levantar el pavimento, alargarlo, o sea, compensar lo que le vas a quitar, imagínate, del alcorque hacia la fachada, le cortas esas raíces, las que necesites para volver a poner el pavimento en su sitio, y a cambio le generas a los lados del alcorque más alcorque, o sea, levantas el pavimento, excavas, le pones los sustratos que tocan y se lo dejas abierto o se lo tapas con algún cubralcorque. Si no es una raíz que tenga un grosor que no te permita hacer eso. Eso podría ser otra solución. Incluso yo estuve en un proyecto que había un chopo, que no es un árbol, así que a priori, como no tiene una longevidad o sea, como no tiene mucha longevidad, pues normalmente se cortan y ya está. Pero tenía ya un porte, era un árbol adulto. Entonces, lo han cortado ya, porque al final ha caído, pero ha pasado, no sé si 10 años seguro, que ha vivido extra, porque el carril bici que pasaba muy cerca de él, pues se desvió, y entonces en ese tramo de calle el carril bici pasa a la otra acera y la acera queda libre. Claro, hay muchos, es lo que os digo, siempre tenemos que aplicar todos estos conocimientos que podemos ir adquiriendo y soluciones técnicas a las cosas concretas, y en este caso se me han ocurrido estas cosas, pero igual son tonterías porque no estoy viendo realmente cuál es el problema. Y en el peor de los casos que tengas que eliminar el árbol, siempre tienes que plantar por lo menos 3 por cada árbol que eliminas para compensar un poco la pérdida. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más. Y si no, María, si quieres alguna conclusión o algo, si quieres. Ya, pues, acabamos nada. así o como... Agradezco mucho que los asistentes hayan aguantado toda la presentación. Espero que haya resultado de su interés y nada, el ingenio está para utilizarlo. O sea que estaría muy bien ver cómo cada uno en su vida soluciona este tipo de problemas que son muy habituales. Pues nada, agradecerte a ti, María, por la gran ponencia que has hecho, que seguro que es muy interesante para todos. Y nada, y agradeceros a vosotros por ver el webinar, y espero que también os haya gustado. Nada. Hasta luego. Luego. Adiós. Adiós. Hasta luego, gracias.